ahora. Vamos con la información del momento. La Contraloría solicita informe al Ministerio de Justicia por los 13 indultos otorgados por el presidente Boric. Esto, uno se imagina, tras el requerimiento realizado ayer por diputados de la centro derecha de la UDI. Poirot Escobedo, ya te vemos en pantalla con toda la información. Poirot, buenas tardes. Buenas tardes, Andrés. Información de último minuto. La respuesta de Contraloría al oficio ingresado por la bancada de diputados y diputadas de la UDI. A continuación vamos a escuchar al diputado Felipe Donoso, quien dará cuenta finalmente de los efectos prácticos que trae esta contestación de Contraloría. Insistimos, la solicitud de los informes de los decretos de los 13 indultados por el presidente de la República. Vamos a dar imagen a los parlamentarios para que puedan referirse a este tema. Diputado, muy buenas tardes. ¿Qué efecto práctico podría traer esto y qué le parece también que con tanta prontitud la Contraloría finalmente haya resuelto solicitar esta información? Muy buenas tardes. En menos de 24 horas, desde que nosotros hicimos la solicitud, en que se funda en los antecedentes que hoy día solicita Contraloría, la Contraloría se los pide al Ministerio de Justicia. Creemos que es esencial, porque con estos antecedentes la Contraloría podrá revisar la legalidad de estos actos y por lo tanto explorar la invalidación o la corrección de aquello. Creemos muy importante que, por ejemplo, se revise la condición del terrorista que había ya recibido un indulto, que se fundamente aquel decreto, que no lo tiene, que también tiene la necesidad de revisar los antecedentes de un sujeto que estaba procesado por Ley de Seguridad Interior del Estado y la ministra, por lo tanto, no tenía la facultad para aquello, no tenía la delegación de firma que le permite generar un indulto como este. Asimismo, se deben revisar todos los casos para que tengamos la claridad si es que estos indultos cumplen con la ley o no. Esa facultad la tiene Contraloría y para eso pide los antecedentes. Diputado Coloma también, o la diputada Weiss, respecto de esta situación, ¿usted cree que la Contraloría tiene la facultad, por ejemplo, de una vez revisados los antecedentes, dejar sin efecto los indultos? Bueno, aquí el Estado de Derecho tiene que imperar y por lo tanto valoramos esta solicitud de antecedente que se hace al Ministerio de Justicia por parte de Contraloría, porque efectivamente lo que buscamos es que si no ha habido cumplimiento de la legalidad y de nuestro ordenamiento jurídico en materia de indultos, estos tienen que ser revocados. Aquí la nulidad existe, la ley 18.050 no prohíbe que sean revocados estos indultos y por lo tanto si no se han ajustado a derecho, eso es lo que tiene que ocurrir. La Contraloría va a emitir el informe sobre la legalidad, si esto se ajustó o no a derecho, y obviamente cae ahí de manera como consecuencia de ello que estos tengan que ser revocados. Ahora, esa decisión va a ser del presidente de la República, que tiene que someterse a lo que ordene, en este caso a la interpretación, más allá de una interpretación, sino que al análisis que va a ser muy exhaustivo, que así tiene que ser además por parte de la Contraloría, porque hoy día lo que se requiere es tener claridad si se está cumpliendo o no con el rol para el cual está hoy día el presidente y las ministras o ministros, y que como nosotros creemos se ha excedido en funciones y no se ha cumplido cada uno del articulado que da lugar a este tipo de hechos que hoy día, además de no compartirlo desde el punto de vista político, aquí lo que estamos haciendo es un control específicamente de legalidad y que se hayan ajustado a la norma. Diputado Coloma, ¿cuándo ingresaron este requerimiento para tener una estimación de cuánto tardó la Contraloría en responder? Y al mismo tiempo, si nos pudiese aclarar qué significa que se revise el acto administrativo. A ver, primero valorar que la Contraloría en 24 horas, en forma muy proactiva, haya solicitado en carácter de urgente, obviamente, esta información al Ministerio de Justicia. ¿Y por qué es tan relevante? Porque de la Contraloría nosotros entendemos que se dan cuenta de la gravedad de la situación. ¿Qué es lo que nosotros buscamos? Buscamos dejar sin efecto los decretos dictados por el presidente de la República por tener evidentes vicios de forma. Cuando un decreto tiene vicios de forma, debe ser anulado. Y si este decreto es anulado, lo que nosotros esperamos es que al ser declarado que con graves errores en materia de forma, esperamos que las personas cuyos decretos se invaliden tengan que volver a la cárcel. Esto es lo que nosotros hacemos, lo que el gobierno no se atreve a hacer con su facultad legal, esto es revocar los indultos, nosotros lo estamos haciendo vía administrativa y por eso valoramos que en 24 horas la Contraloría, con una eficiencia muy importante, haya solicitado los antecedentes, especialmente en dos casos. Diputado, sí. Perdón, diga, ¿cuáles son los dos casos? El primero, el caso de Jorge Mateluna. Jorge Mateluna es una persona que había recibido un indulto y que la única excepción para poder ser indultado nuevamente era que hubiese un argumento de fondo.
El decreto no tiene una argumentación de fondo, un fundamento. Lo que tiene simplemente es una enumeración de decretos y de normas, de leyes, pero no un fundamento. Y en segundo lugar, en el caso del condenado Castillo, que queda expresamente excluido de la delegación de firma de la ministra aquellas personas que han sido condenadas por violar la Ley de Seguridad Interior del Estado. El señor Castillo fue condenado por Ley de Seguridad Interior del Estado, por lo tanto ese decreto nosotros esperamos sea revocado. Y así como la Contraloría ha pedido los antecedentes de todos los decretos, esperamos que así como en 24 horas pudo solicitar información, esperamos que el Ministerio Público, con el nuevo ministro a la cabeza, entienda la gravedad de la situación y dentro de estos días, y hacemos un llamado al Ministerio de Justicia a no esconder la información y a entregar en estos días los antecedentes necesarios para que la Contraloría pueda resolver. ¿Sabe si existe algún plazo legal para aquello? El plazo que le establece la Contraloría en el propio documento de fiscalización. Y por eso hacemos un llamado al nuevo ministro a entregar esta semana los antecedentes, a que no espere todo el plazo, a que no espere hasta el último día, hasta que no jueguen a ganar tiempo, sino que nosotros esperamos que sea esta semana que entreguen los antecedentes para que la Contraloría pueda resolver a la brevedad lo que nosotros hemos sostenido desde el primer día, y es que los decretos que fueron dictados, algunos de ellos o varios de ellos, tienen ilegalidades de forma por los cuales deben ser anulados. Vienen ahí las palabras del diputado Juan Antonio Coloma. La bancada de la UDI, quien solicita finalmente este pronunciamiento de Contraloría. Ya va a pasar la diputada Catalina Pérez de Revolución Democrática, quien se va a referir al respecto. También vamos a escucharla para que pueda contestar a lo que ha señalado la UDI, este llamado a que se responda en un plazo de esta semana finalmente y que el propio nuevo ministro se haga cargo de esta solicitud. Buenas tardes. Muy buenas tardes. A ver, creo que la única noticia real que hay detrás de esto es que las instituciones en Chile funcionan y que Contraloría de manera eficiente ha respondido a lo que determinados parlamentarios y parlamentarias han solicitado, que es pronunciarse respecto de la legalidad o ilegalidad de un acto administrativo. Esto no es una referencia al fondo del acto, no es en ningún caso tampoco un reconocimiento de ilegalidad, sino que simplemente es Contraloría haciendo su trabajo, solicitando los antecedentes pertinentes para poder pronunciarse. Y me alegra que Contraloría funcione de manera rápida y eficiente, porque eso es lo que esperamos como país de nuestras instituciones. No hay más noticia que esto detrás del pronunciamiento de Contraloría a este respecto. ¿No podría significar que Contraloría declare la nulidad de los actos administrativos o al menos que hubo vicios en los mismos? O sea, primero, afirmar aquello es anticiparse de una manera tremenda a una resolución final que está lejos del acto que hoy día Contraloría genera. Hoy día simplemente lo que hace Contraloría es solicitar los antecedentes respectivos al Ministerio de Justicia a propósito de un requerimiento que hubo de parlamentarios y parlamentarias. Queda una larga historia todavía para que Contraloría defina si es que existe o no existe irregularidad en ese acto. Mi pregunta es si es que usted considera que la Contraloría tendría eventualmente esa atribución, porque hay todo un debate de si esto lo resuelve la Suprema o si la resuelve Contraloría. O finalmente si tuviese que legislarse al respecto, ¿qué interpreta usted? Que la nulidad del acto administrativo es siempre un debate incluso entre juristas de larga experiencia. Sin embargo, a ver, como para dejar claro y no mentirle a la ciudadanía, que existe un pronunciamiento de la Contraloría no quiere decir que el acto administrativo que genera los indultos sea retrotraído, por ejemplo. Un acto administrativo perfectamente puede, por ejemplo, corregirse. Entonces, en ningún caso creo que es correcto intelectualmente, digamos, buscar afirmar que mediante este requerimiento de Contraloría podría retrotraerse el hecho de los indultos, porque simplemente no es así. Hay varias vías administrativas para, en la eventualidad de que exista algo incorrecto, poder corregirlo, ¿no? Ahora, si uno de los indultos no estuviese debidamente fundamentado, por ejemplo, el caso de Mateluna o el caso de Castillo, ¿debiese revocarse? Es que esto, y es importante esta pregunta porque es importante la aclaración. A Contraloría no le corresponde pronunciarse sobre la fundamentación del acto administrativo, en ningún caso. Le corresponde pronunciarse respecto de si la legalidad del procedimiento administrativo está conforme o no. Por tanto, no hay un pronunciamiento de fondo, ni en la resolución que hace Contraloría hoy día, ni en la resolución futura por parte de Contraloría. Esto sigue siendo una atribución y de criterio exclusivo del presidente de la República. La última palabra siempre la va a tener el presidente. La última palabra en materias de fondo siempre la va a tener el presidente de la República. Bien, agradecemos a la diputada. Se le pregunta ahora, independiente del tema administrativo, ¿qué le parece que hayan surgido nuevos antecedentes de casos judiciales que involucraban al menos 6 indultados? Esa es la consulta que se hace, si se ratifica o no las desprolijidades en el proceso
respecto a este tema. Creo que uno no puede ratificar o no lo que dice el presidente de la República. Me parece que el mismo presidente de la República ha sido claro en señalar que aquí hubo desprolijidades y ha sido claro también en señalar las responsabilidades políticas que hay detrás. De hecho, sin más, termina renunciando la ministra de Justicia. Entonces me parece que seguir refiriéndose a este tema cuando el propio presidente de la República lo ha hecho es un despropósito hoy día. Muchas gracias. Bien, agradecemos a la diputada Catalina Pérez, quien se refiere en este caso a la solicitud de Contraloría después del oficio entregado por los parlamentarios de la UDI. Señalan que en 24 horas recibieron una respuesta y finalmente tendrán que entregarse los antecedentes de estos 13 indultos que, hay que decirlo, la ministra vocera de Gobierno en su vocería, valga la redundancia, el día lunes, señalaba precisamente que todos los decretos estaban en orden en cuanto a la legalidad de lo mismo y, por cierto, es algo que lo que tiene que revisarse es el acto administrativo. Ahí es donde Contraloría tendrá que revisar finalmente si es que procede o no alguna objeción a los decretos emitidos para entregar estos indultos, Andrés. Sí, son 10 días los que tiene, 10 días hábiles los que tiene la Contraloría para responder. Eso son 2 semanas y, como decías tú, aquí no se busca al fondo el mérito, sino el acto administrativo. Por ejemplo, en concreto se pide zanjar este debate que existe si el presidente debía o no firmar estos indultos, por qué lo hizo con firma delegada sobre la ministra de Justicia, exministra Marcela Ríos, ahora exsecretaria de Estado. Son esos temas y, como decía recién la diputada Pérez, claro, ¿se corrige el documento, se corrige el decreto o sencillamente se retrotrae? Una discusión de larga data respecto a estos actos administrativos. Por esto, Escobedo, muchas gracias por el completo informe desde el Congreso. Chao, chao. Chao.